Bien, en esta videolectura o videolección, como quieran llamarle, hablaremos de las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, así como vimos las funciones inversas en las algebraicas. Las exponenciales son inversas de las logarítmicas y las logarítmicas son las inversas de las exponenciales. Para analizar el concepto, digamos que si 2 elevado a la 5 es igual a 32, tendremos la notación exponencial. La notación algebraica, diríamos que el logaritmo en base 2 del número 32 es igual a 5. Si yo tengo que 10 al cuadrado es igual a 100, 10 elevado a la 2 es igual a 100, entonces su notación logarítmica sería el logaritmo en base 10 del número 100 es igual a 2. Entonces, en esas expresiones que acabamos de realizar, tenemos una base, en el primer caso es el número 2, que está elevado a un exponente que es el número 5 y que nos genera como resultado 32. Cuando hacemos la notación logarítmica, decimos que de ese número 32 en base 2, que le indicamos como un subíndice, es igual a 5. Entonces esa es la notación exponencial y su correspondiente notación algebraica. Ambas expresiones son inversas la una de la otra. Podemos generar logaritmos de cualquier base, ya que cualquier número lo podemos elevar a un exponente. Digamos que si yo tengo 4 a la 2, que es igual a 16, entonces su correspondiente notación logarítmica sería que el logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2. Entonces, de esa manera analizamos o entendemos por qué la relación inversa de la exponencial y la logarítmica. Desde luego, en las matemáticas, los logaritmos que más se usan son los logaritmos naturales, logaritmos naturales, logaritmos naturales, que los indicamos con una L minúscula y una N, logaritmo N, que el logaritmo natural es en base E, la base E, y el logaritmo decimal, que sería en base 10. Entonces, del logaritmo natural su base es E, el número de Euler, diríamos por aquí así, por escribir algo. Y de acuerdo a esa relación, sí, los logaritmos de la base es igual a la unidad. Diríamos, para entender el concepto, si yo tengo que el logaritmo, si yo tengo que 10 a la 1 es igual a 10, entonces en notación de logaritmos escribiríamos que el logaritmo en base 10 del número 10 es igual a 1. Entonces el logaritmo de la base es igual a la unidad. Entonces tenemos los logaritmos naturales y los otros logaritmos. Vamos a subrayar acá. Y los otros logaritmos serían los logaritmos decimales o en base, logaritmos decimales base 10, logaritmos neperianos o logaritmos de Briggs. Bien, esos logaritmos
naturales o decimales, en las matemáticas aplicamos los logaritmos naturales, y de esos logaritmos tenemos que aprendernos sus propiedades. Entonces hablemos de las propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos o propiedades logarítmicas. La primera de las propiedades dice el logaritmo natural ln. No incurran en el error que dicen muchos in. Es una L minúscula y una L que nos dice logaritmo natural. Logaritmo natural de una expresión a que está elevada a un exponente r. Su primera propiedad es que podemos escribir r logaritmo de a. Después, si tenemos el logaritmo natural de dos expresiones, o sea, a por b, su multiplicación, su propiedad es que es logaritmo de a más logaritmo natural de b. La otra propiedad que nos interesa para las matemáticas que veremos más adelante, el logaritmo de a sobre b, o sea, un cociente de expresiones, va a ser igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Otra propiedad que analizaremos más adelante la conocemos como la propiedad exponencial. La propiedad exponencial. La propiedad exponencial. Quiere decir que exponencial elevada al logaritmo de u es una función en x, esto es igual a u. Esas propiedades debemos de asimilarlas, aprendérnoslas para tenerlos al segundo cuando las requiramos. Entonces son nuestras propiedades de los logaritmos. Veamos algunas situaciones de nuestros logaritmos. Si tengo el logaritmo, o si mi función en x, ahora ya que son funciones logarítmicas, esos fueron los logaritmos, ahora hablamos de las funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas, donde ya aparecen en las funciones los logaritmos. Logarítmicas. F de x igual a la raíz de x más 1. ¿Sí? F de x igual, logaritmo de raíz de x más 1. F de x igual a logaritmo de x más 5 entre x más 3. Y otra función f de x igual a logaritmo de 2x cuadrada más x más 3 elevado a la 3. Entonces ahí tenemos nuestras funciones logarítmicas que las podemos, aplicándole las propiedades logarítmicas, las podemos simplificar. Entonces apliquémosle las propiedades logarítmicas. Tendremos en la primera, tenemos ahora que mi función en x, por propiedades logarítmicas, yo puedo escribir que es el logaritmo de x más 1 que está elevado a la 1/2. Y por lo tanto, por la primera propiedad, recordemos nuestra primera propiedad, logaritmo de a elevado a la r. Entonces, por esa primera propiedad, podemos nosotros escribir que esa función f de x es igual a 1/2 del logaritmo de x más 1. Y ya le aplicamos la propiedad de los logaritmos. Veamos la siguiente. En la siguiente, mi f de x
es el logaritmo de, aplicándole la propiedad, tenemos un a sobre b, entonces tendríamos el logaritmo de x más 5 menos el logaritmo de x más 3. Y en la siguiente tendremos que ahora mi f de x, y le aplico las propiedades que ya escribimos, tendríamos que es el exponente 3 por el logaritmo de 2x cuadrada más x más 3. Y ya le aplicamos propiedades de logaritmos. Ahora, si a esa variable le damos un valor a la x para evaluar la función, entonces diríamos que si vamos a hacer en nuestra primer función f de 2, entonces escribiríamos que tenemos medio del logaritmo de 2 más 1, cambiamos la x por 2, y entonces tendríamos un medio del logaritmo, ¿sí?, de 2 más 1, logaritmo de 3. Entonces tendríamos un medio del logaritmo de 3. Nos damos unos segundos para calcular para que en nuestras calculadoras saquemos el logaritmo de 3 y lo dividamos entre nuestra expresión. Sacando los logaritmos, tendríamos que el logaritmo de 3 en nuestra calculadora y lo dividimos entre 2, que es entre un medio, lo dividimos entre 2, y entonces tendremos una serie de números de los cuales tomaremos los primeros 4 dígitos aproximando a 4 decimales. Entonces tendríamos, vamos a ponerlo aquí abajito porque ya no alcanza el espacio, 0.54, 0.5493. Tiene más dígitos, tomamos 4. Entonces ya le dimos valor a una función. Ahora, para la siguiente función vamos a evaluarla, vamos a suponer que ahora le damos a x el valor de 4, entonces tendríamos el logaritmo de 4 más 5 menos el logaritmo de 4 más 3. Entonces tendríamos el logaritmo de 9 menos el logaritmo de 7. Y nos damos unos segundos para en nuestra calculadora hacer esos cálculos. Recuerden que es logaritmos naturales. Las calculadoras también tienen los logaritmos decimales. Entonces aplicamos los logaritmos y tendremos que al logaritmo de 9, le estaremos restando el logaritmo natural, ¿sí?, de 7. Y nos da aproximadamente 2513, una aproximación decimal. Entonces el logaritmo de 9 menos el logaritmo de 7, 0.2513. Bien, entonces 0.2513, corregimos esa escritura para que se vea mejor. 0.2513. Y así podemos hacer en la otra expresión. Ahora supongamos que en el otro logaritmo hacemos f de 0 para que sea más rápido. Estamos entonces sustituyendo. Tendríamos 3,
que multiplica al logaritmo de 2 por 0 al cuadrado nos va a dar 0, x es 0 y nos queda 3. Entonces 3 por el logaritmo de 3, 3 por el logaritmo de 3, lo hacemos en nuestras calculadoras, tendremos el logaritmo de 3 y lo multiplicamos por 3. Y entonces tendremos 3.29, 3.2958. Entonces de esa manera ya aplicamos las propiedades de los logaritmos, ya simplificamos propiedades logarítmicas y obtuvimos los valores numéricos. Bien, esos logaritmos nos llevan ahora a nuestras ecuaciones exponenciales o ecuaciones logarítmicas. Entonces hablamos ahora de las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales. Ecuaciones exponenciales. Bien, si yo tengo una expresión, diríamos que yo tengo una ecuación exponencial e a la 3x es igual a 4. Si yo aplico logaritmos en ambos lados para resolver la ecuación exponencial, yo escribiríamos logaritmo de e a la 3x es igual a logaritmo de 4. De tal forma que por las propiedades logarítmicas escribiríamos que 3x por el logaritmo de e es igual a logaritmo de 4. Pero sabemos que por definición el logaritmo de e, el logaritmo de la base es igual a la unidad. Entonces tendríamos 3x por 1, 3x es igual a el logaritmo de 4. De tal forma que x va a ser igual a el logaritmo de 4 sobre 3. Y ya tenemos entonces nuestra operación para encontrar el valor de x. Ya encontramos el logaritmo de 4, logaritmo natural de 4, y lo dividimos entre 3. Y entonces nos dice que ahora x es igual a 0.4620. Hay más dígitos, podríamos aproximar a 1.4629. Nuestras calculadoras ya nos dan 12 o 16 dígitos. Entonces ya resolvimos una ecuación exponencial. El siguiente paso sería resolver una ecuación logarítmica. Entonces veamos ahora una ecuación logarítmica que contiene logaritmos. Una ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica. Bien, de esa ecuación logarítmica supongamos que nosotros tenemos el logaritmo natural de x más 1 es igual a 12. Para resolver esta ecuación logarítmica, ahora aplicamos la exponencial, la propiedad del exponencial.
le aplicamos exponencial a ambos lados de la ecuación, entonces diremos que tenemos e elevado al logaritmo de x más 1 es igual a e a la 12. De tal forma que por la propiedad exponencial, recordémosla por aquí, que e a la logaritmo de u es igual a u, entonces tenemos que e a la logaritmo de x más 1 va a ser igual a x más 1, ¿sí? Igual a e a la 12, donde entonces x va a ser igual a e a la 12 menos 1, y ya tenemos el valor de x. Hacemos en nuestras calculadoras esa operación. Tenemos e que está elevado, ¿sí?, a la 12 y le estamos restando 1, y entonces x elevado a la 12 menos 1 es igual a 162.753.7914. Entonces ya ilustramos cómo encontrar una ecuación logarítmica y una ecuación exponencial. Bien, de esas ecuaciones exponenciales y logarítmicas, sus gráficas, como dijimos, son inversas la una de la otra. Entonces, veamos, si yo tengo que una función es f de x es igual a e a la x, y la otra función en x es igual a el logaritmo de x, vemos que esas funciones son inversas la una de la otra, porque si yo pongo logaritmo de e a la x, si aquí pongo logaritmo de e a la x, aplicando las propiedades, sería que mi x es igual al logaritmo de e, ¿sí? Y por lo tanto, el logaritmo de e es 1, entonces el logaritmo de e a la x es igual a x, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí nuestra expresión. En este caso aplicamos logaritmos en la función f de x en la exponencial. Si ahora tenemos la otra función que es logaritmo de x, aquí le aplicamos la exponencial. En esta función aplicamos la exponencial y tendríamos que e a la logaritmo de x, y de acuerdo a la que ya escribimos por acá, e a la logaritmo de x va a ser igual a x. Y así como las funciones inversas f compuesta con g y g compuesta con f nos daban x, aquí también estas funciones que son inversas nos dan exactamente la misma situación. Las gráficas de los logaritmos, las gráficas de los logaritmos, si las esbozamos por aquí, vamos a hacer un esbozo en nuestra gráfica exponencial. La gráfica exponencial, vamos a suponer que pasa por acá, no es exacta, la pueden hacer en GeoGebra, e a la x, entonces me va a dar una curva de este tipo, más o menos. Bueno, esta ya no es curva porque está en recta todavía, le cambiamos al lápiz, y ahora aquí tenemos una curva aquí así, que sería la exponencial, y tendríamos por aquí la otra que sería la logarítmica. Y como vimos en la sesión pasada que tuvimos presencial, entonces esa x que nos da la función es la x que pasa aquí en medio de ellos, entre las dos, separándolas bien, ¿sí? La gráfica no fue adecuada, aquí mi gráfica tendría que haber sido más o menos por acá, bueno, esa ya no es recta, entonces una aproximación lo hacemos en GeoGebra y ya nos sale exacta la gráfica. Entonces de esta manera estamos
con el concepto de las funciones logarítmicas que nos servirán de mucha utilidad cuando entremos a ver las derivadas correspondientes. Entonces, por el momento nos interesa hacer los ejercicios que les pondremos más adelante. Agradecemos su atención.